Mi nombre es Juan Pablo Torres Ragner y esta es mi evidencia 3. Quiero comenzar a hablar de los sucesos de las últimas décadas, comenzando por la crisis del sistema soviético y la situación en Europa. Estos fueron movimientos revolucionarios que se llevaron a cabo en Polonia hacia 1988. Todos estos fueron huelgas y movimientos civiles, más que nada. Luego de eso, la caída del muro de Berlín, donde se anunció oficialmente que en Alemania Oriental que ya los ciudadanos de Berlín ya podrían transitar entre este y oeste sin mayor problema. Y luego de eso la reunificación de Alemania, donde celebraron por primera vez elecciones libres. Después de eso la desintegración de la URSS y el surgimiento de la CEI, pasando a el bipolarismo al mundo unipolar. Después de la Guerra Fría, el mundo presenció una nueva transición en su historia. En realidad se le conoce comúnmente como una concentración de poder hegemónico global en un solo polo. Luego de eso, el mundo unipolar y el nuevo orden mundial económico y político. Después de eso, algo muy importante fue la Guerra del Golfo Pérsico, los bloques económicos y economías interdependientes, la revolución digital y los medios de comunicación empezaron a explotar. La revolución digital y los medios de comunicación. En esas fechas sucedió un hecho muy trágico, el que es muy conocido como el 11 de septiembre, que fue un movimiento terrorista donde chocó un avión en las Torres Gemelas. Y voy a comenzar ahora hablando sobre, la globalización. Y pues la globalización es el proceso de integración mundial en el ámbito social y económico, político y cultural. Hasta ahora ha tenido consecuencias positivas, ha conectado más al mundo en todos los aspectos. Luego de eso tenemos el terrorismo, que es el control de la población por medio del terror y de actos violentos, las cuales tienen como propósito el presionar al gobierno para cumplir sus exigencias. Después de eso sigue la unipolaridad. Tras la caída de la Unión Soviética y con el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos logró convertirse en la mayor superpotencia y con esto alcanzó una mayor influencia alrededor del mundo gracias a la presencia de su ejército alrededor del mundo. Luego tenemos la revolución digital, que se le conoce como el proceso de añadir tecnología a nuestra vida cotidiana, como la computación en todos los aspectos, económico, industrial, militar, etc. Y pues porque esto nos hace preguntarnos por qué surgió la globalización. Y pues surgió a partir del desarrollo del hombre y su crecimiento demográfico y todos los avances tecnológicos que logró el siglo XX, haciendo que se extinguiera para todo el mundo con ayuda del Internet y los medios de comunicación. También nos podemos preguntar a qué se han debido los ataques terroristas del siglo XX, principalmente por el problema de la política y religión, principalmente el Islam y sus ramas radicales. Un claro ejemplo de esto puede ser el golpe de las Torres Gemelas el 11 de septiembre. También podemos preguntarnos qué relación tiene el fin de la Guerra Fría con la unipolaridad. El dominio mundial por parte de Estados Unidos, ya que al ser ellos los ganadores controlarían todo a su manera. También cómo ha influido la revolución digital en la sociedad actual, y realmente es que en todo ya nos ayuda a comunicarnos, trabajar, estudiar. Entonces ha sido algo muy importante. Una paz con duras consecuencias para Alemania y que, como veremos, no duraría demasiado. Revolución Y ahora
Rusia también fue una de las perdedoras de la Gran Guerra, como provocando para una situación de demostrar hambre y pobreza cómo bajo el mandato del ha zar avanzado Nicolás II. Nicolás acabaría abdicando a la fuerza. toda la De hecho, tecnología fue asesinado alrededor junto a del su tiempo. familia a manos de los Un bolcheviques. claro ejemplo Y podría tras la ser esta Revolución de presentación Octubre, que hago Lenin con instauraría la que estoy Unión utilizando Soviética, diferentes que no caería aplicaciones, hasta que antes esto no era 1991. posible. A Descubrimiento de la continuación voy a penicilina. dejar un video Entre que tanto puede conflicto explicar bélico, está bien encontrar más, buenas noticias en el siglo bueno, que XX. puede En explicar algunos 1928, sucesos el que han británico Alexander Fleming consiguió acontecido aislar un moho que, en las según décadas, pudo comprobar, en estas producía últimas una décadas. sustancia natural con Yo efectos considero este antibacterianos, ejemplo la penicilina. Y gracias muy a bueno ello, en la actualidad tenemos antibióticos. porque Guerra pues, Civil ha sido Española. sacado de, Como bueno, consecuencia de de, esta la rebelión plataforma iniciada llamada desde YouTube, Marruecos por que ha Francisco revolucionado Franco, el con mundo. apoyo, por cierto, de la realmente. Alemania nazi y la Italia fascista, España se dividió en dos bandos que permanecieron en guerra de 1936 a 1939. Tras la victoria del bando nacional, comenzaría en el país una dictadura que no vería su fin hasta la muerte del propio Franco en 1975. Segunda Guerra Mundial. Justo cuando acaba la Guerra Civil Española, comienza la Segunda Guerra Mundial con la invasión alemana a Polonia. Si ya os decía yo que ese tratado de Versalles traería consecuencias. Por desgracia, a Europa le esperaban 5 años de una cruenta guerra que terminaría con la rendición alemana a manos de los aliados. Bombardeo atómico sobre Japón. Para provocar la rendición total de Japón en esta Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos arrojó las dos primeras bombas atómicas de la historia sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945, destruyéndolas casi al completo y provocando unos 80.000 muertos en ambas ciudades. Carrera espacial. En 1957, Rusia puso en órbita el satélite Sputnik 1 y comenzó así la llamada carrera espacial junto a Estados Unidos, que continuaría en 1961 cuando Yuri Gagarin se convirtiera en el primer hombre en llegar al espacio y finalizaría en 1969 con la llegada de Neil Armstrong a la Luna. Accidente de Chernóbil. Sin duda, el accidente nuclear más grave de la historia junto al de Fukushima en 2011. Por culpa de un sobrecalentamiento, en 1986 se produjo una explosión de hidrógeno con un nivel de radioactividad 500 veces mayor al bombardeo de Hiroshima. Aunque solo hubo 31 víctimas directas a causa del accidente, más de 600.000 personas se vieron afectadas por la radiación. Caída del muro de Berlín. Este muro fue considerado en secreto por la República Democrática Alemana con el objetivo de acabar con las migraciones de sus ciudadanos. Así que, de la noche a la mañana, Berlín se vio dividida en dos, y no fue hasta 28 años después, en 1989, cuando el muro fue derribado y miles de familias y amigos pudieron reunirse tras años de forzosa separación. Paul Preston dijo una vez que quien no conoce la historia está condenado a repetir sus errores. Ahora que ya la conoces, ¿añadirías algún suceso a esta lista?